Toda su vida creyó que la cicatriz en su rostro era el resultado de un devastador incendio doméstico que había sobrevivido cuando era pequeña. El constante acoso y las miradas curiosas hicieron que crecer fuera difícil, dejándola preguntándose por qué el destino la había elegido para llevar esa carga visible. Pero un día fatídico, mientras hojeaba un periódico, se detuvo abruptamente y frenéticamente retrocedió unas páginas. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Pronto descubriría la verdadera causa de la cicatriz en su rostro, exponiendo el oscuro secreto que sus malvados padres habían mantenido oculto durante años. El sol del sábado por la mañana se filtraba a través de las cortinas de la sala de estar de la familia Fisher, proyectando un cálido resplandor en la escena. Jessica Fisher, una niña de 12 años, con cabello rojo ardiente, estaba acurrucada en el sofá, sus dedos volando por la pantalla de su teléfono mientras texteaba con su mejor amiga. El suave golpeteo de sus pulgares en la superficie de cristal iba acompañado del rítmico sonido de su padre, James Fisher, trabajando en una puerta de armario rota cerca. James, un hombre de unos 40 años, con ojos amables y una perpetua sombra de barba, fruncía el ceño concentrado mientras ajustaba las bisagras. De vez en cuando, levantaba la vista hacia Jessica, una pequeña sonrisa en los labios mientras observaba a su hija absorta en su conversación digital. Catherine Fisher, la madre de Jessica, acababa de terminar su rutina de limpieza matutina. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta ordenada, y se secaba las manos en el delantal mientras se dirigía hacia la puerta principal. «Voy a revisar el buzón y a recoger el periódico», llamó a su familia. Jessica apenas levantó la vista de su teléfono, ofreciendo un «está bien, mamá», distraído en respuesta. James asintió, su atención aún enfocada en la terca puerta del armario. Unos minutos después, la puerta principal crujió al abrirse de nuevo. Esta vez, Jessica levantó la vista de su teléfono, la curiosidad despertada por el sonido del papel arrugado. Ketron entró en la sala, cargada con un montón de correo, revistas y el periódico diario. Se dirigió a la mesa de café, colocando cuidadosamente su carga antes de comenzar a ordenarla. Mientras organizaba los diversos artículos, sus ojos se posaron en el calendario colgado en la pared. «Oh, Jessica», dijo, volviéndose hacia su hija, «no olvides que es sábado, tienes tu cita con el dermatólogo hoy». Los ojos de Jessica se abrieron de sorpresa. Había olvidado completamente la cita. Rápidamente escribió un mensaje a Sophie, bloqueó su teléfono y lo dejó a un lado. Observó cómo su madre se acomodaba en su rutina matutina habitual, desdoblando el periódico y comenzando a leer. Con un suspiro, Jessica se levantó del sofá, estirando los brazos por encima de la cabeza. «¿Cuánto tiempo más tengo que seguir yendo al dermatólogo?», preguntó con un dejo de frustración en la voz. «He estado yendo desde que tengo memoria, y la cicatriz en mi rostro sigue igual». James levantó la vista de su trabajo, su expresión suavizándose al encontrar la mirada de su hija. «Sé que es frustrante, cariño», dijo en un tono paternal tranquilizador, «pero aunque no podamos eliminar la cicatriz por completo, se ha ido suavizando ligeramente cada año». Jessica puso los ojos en blanco, su frustración evidente. «Sí, solo un poquito», murmuró. Luego, casi sin pensar, añadió, «tal vez sería mejor si me hicieran cirugía estética o algo por el estilo». La habitación quedó en silencio. Catherine levantó la vista de su periódico, sus ojos abiertos por la sorpresa. James se congeló, su destornillador suspendido en el aire. Ambos miraron a Jessica, sus expresiones una mezcla de sorpresa y preocupación. Jessica sintió una punzada de culpa al darse cuenta del impacto de sus palabras. «Lo vi en las redes sociales», explicó titubeante.
Había chicas que recibían reconstrucciones faciales como regalo de cumpleaños de 18 años de sus padres. James dejó sus herramientas, prestando toda su atención a Jessica. Cariño, solo tienes 12 años, dijo con suavidad, pero con firmeza. No necesitas nada de eso. Las mejillas de Jessica se sonrojaron de vergüenza, pero insistió. Hice algo de investigación, dijo, su voz ganando confianza. Incluso hay cirugía plástica para niños, ¿sabes? Lo vi en YouTube, y las transformaciones eran impresionantes. No tienes que esperar hasta los 18 para hacerlo. Catherine dobló su periódico mientras consideraba las palabras de su hija. Bueno, dijo con cuidado, eso debe requerir mucho dinero. Si pudiéramos permitírnoslo, tal vez lo habríamos considerado. Hizo una pausa, intercambiando una mirada con James. Pero no se trata solo del dinero, Jessica. Es una gran decisión, y aún eres muy joven. Jessica suspiró, sintiéndose derrotada. Había esperado que sus padres estuvieran más abiertos a la idea, pero sus reacciones dejaron claro que la cirugía estética no era una opción, al menos por ahora. Catherine retomó su periódico, oseando hasta la sección central. De repente se congeló, su rostro tornándose serio. Jessica notó el cambio en la postura y la expresión de su madre. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó, la curiosidad al máximo. ¿Qué estás leyendo? James levantó la vista del armario, notando la expresión congelada de Catherine. Sí, cariño. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Pero Catherine cerró rápidamente el periódico, lo enrolló y lo apretó contra su pecho. Oh, no es nada, dijo su voz, ligeramente más aguda de lo normal. Solo noticias aburridas. Se levantó abruptamente, caminando hacia el cubo de basura en la cocina, donde arrojó el periódico. Jessica observó el extraño comportamiento de su madre, con una mezcla de confusión y diversión. Vamos, mamá, dijo riendo. No puedes hacer tanto misterio por eso. ¿Qué había ahí? Intercambió una mirada con su padre, alzando una ceja. Mamá está siendo muy extra ahora. James se encogió de hombros, ofreciendo una pequeña risita en respuesta al comentario de Jessica, aunque sus ojos traicionaban un toque de preocupación mientras miraba a Catherine. Catherine se aclaró la garganta, recomponiéndose. Jessica, deberías prepararte para tomar el autobús, dijo cambiando de tema. Hay una posibilidad de que llegue antes hoy. Jessica suspiró, reconociendo el intento de su madre por desviar la conversación. Está bien, dijo, levantándose del sofá. Mientras se dirigía hacia las escaleras, James la llamó una vez más. Recuerda, cariño, dijo su voz cálida y tranquilizadora. Eres hermosa tal como eres. Jessica sonrió ligeramente ante las palabras de su padre, pero mientras subía las escaleras, no pudo evitar pensar en lo mucho más fácil que sería la vida sin la cicatriz en su rostro. Si tan solo pudiera tener una piel lisa y sin imperfecciones como las chicas que veía en las redes sociales, podría publicar más fotos, ser tan segura como sus otras amigas. Jessica entró en su habitación, cerrando la puerta con un suave clic. Los alrededores familiares, las paredes azul pálido adornadas con pósteres de sus bandas favoritas, el escritorio lleno de libros escolares y materiales de arte, el acogedor asiento junto a la ventana donde a menudo se acurrucaba para leer, normalmente le brindaban consuelo. Hoy, sin embargo, se sentían como un recordatorio de una vida que a veces deseaba poder cambiar. Caminó hacia su armario, sacando un atuendo cómodo para su cita. Mientras se cambiaba, sus ojos captaron inadvertidamente su reflejo en el espejo de cuerpo entero en la parte trasera de su puerta. La cicatriz en su rostro, una presencia constante desde que podía recordar, parecía destacar más que nunca hoy. Se extendía por su mejilla izquierda,
Una marca rosada ligeramente elevada que contaba una historia que conocía de memoria, pero que no podía recordar realmente. Jessica suspiró, apartándose del espejo. Tomó su teléfono de donde lo había dejado en la cama, escribiendo rápidamente un mensaje a Sophie. Oye, tengo que ir al dermatólogo. Hablamos después. Guardó el teléfono en su bolso junto con su billetera. De un cajón de su escritorio, recuperó un sobre ligeramente desgastado, que contenía sus registros médicos. Era una rutina familiar, una que había repetido innumerables veces antes. Mientras bajaba las escaleras de nuevo, Jessica no pudo evitar repetir las palabras de su padre en su mente. Eres hermosa tal como eres, cariño. Apreciaba el sentimiento. Realmente lo hacía, pero a veces deseaba que pudieran entender lo difícil que era sentirse hermosa cuando cada espejo, cada fotografía, cada mirada curiosa de un extraño le recordaba lo que la hacía diferente. Al llegar al final de las escaleras, Jessica notó que Catherine no estaba por ninguna parte. James, que había terminado con el armario, levantó la vista cuando ella entró en la habitación. Tu mamá fue al baño, explicó, notando la mirada interrogante de Jessica. Antes de que te vayas, recuerda preguntarle al doctor sobre la medicación, ¿de acuerdo? Asegúrate de contarle sobre cualquier efecto secundario que hayas sentido, y pregunta cuánto tiempo necesitarás seguir con estas revisiones. ¿Cuáles son sus expectativas? Jessica asintió, agradecida por los recordatorios de su padre. Ella también quería respuestas a estas preguntas. ¿Cuánto tiempo sería esta su realidad? ¿Cuándo vería cambios reales y notables? Mientras Jan recogía sus herramientas y se dirigía al garaje, mencionando algo sobre necesitar trabajar en el coche, Jessica se sintió atraída hacia la cocina. Sus ojos se posaron en el cubo de basura donde su madre había descartado el periódico antes. La curiosidad la carcomía. ¿Qué había visto su madre que había causado una reacción tan extraña? Caminó hacia el cubo, medio esperando encontrar el periódico justo en la parte superior. Para su sorpresa, no estaba. Jessica frunció el ceño, desconcertada por su ausencia. ¿Acaso su madre lo había sacado de la casa por completo? Eso parecía una reacción exagerada a lo que fuera que había leído, pero rápidamente desechó el pensamiento. Probablemente solo era la naturaleza sobreprotectora de su madre actuando de nuevo. Jessica regresó a la puerta principal. Al salir, el cálido aire de mayo rozó sus mejillas. Comenzó el familiar paseo hacia la parada de autobús, su mente divagando hacia su próxima cita. Se había convertido en un ritual mensual: la visita al dermatólogo, el examen de sus cicatrices, la renovación de la prescripción de sus cremas tópicas. Al principio, sus padres la habían acompañado a cada cita, pero a medida que crecía y las visitas se volvieron rutinarias, Jessica había comenzado a ir sola. Era un pequeño acto de independencia, uno que la hacía sentir un poco más adulta. La parada de autobús apareció a la vista justo cuando el familiar rugido de un vehículo acercándose llegó a sus oídos. Perfecto timing. Jessica subió al autobús, eligiendo un asiento cerca de la parte trasera junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba de la acera, se acomodó para el viaje. Sus pensamientos una mezcla arremolinada de esperanza y resignación. A mitad del trayecto, un grupo de chicos de su edad subió al autobús. Jessica no los reconoció, probablemente de una escuela diferente, pensó, pero mientras pasaban por su asiento, notó sus miradas curiosas, la forma en que susurraban entre ellos, la risa apenas contenida. Jessica suspiró, girando su rostro hacia la ventana. Estaba demasiado familiarizada con este tipo de reacción. A lo largo de su vida, había soportado su buena dosis de miradas y burlas. Nunca se hacía más fácil, pero había aprendido a blindarse contra ello. Mientras el autobús continuaba su ruta,
Jessica se encontró imaginando una vida diferente, una en la que pudiera salir con amigos un sábado sin sentirse cohibida, una en la que pudiera publicar selfies sin agonizar por los ángulos y filtros. Si tan solo tuviera un rostro sin cicatrices, pensó, podría vivir esa vida despreocupada que veía disfrutar a sus compañeros de clase. Una repentina ola de ira y resentimiento la invadió. No era justo, no había pedido esto, no había hecho nada para merecerlo, y sin embargo, aquí estaba, marcada para siempre por un accidente que ni siquiera podía recordar, pero tan rápido como llegó la ira, se disipó, reemplazada por una familiar sensación de resignación. Sabía que debería estar agradecida, después de todo estaba viva, tenía padres amorosos, una mejor amiga en Sophie. Era mejor que nada. Sus pensamientos derivaron hacia la historia que sus padres le habían contado innumerables veces. Qué afortunados habían sido todos al sobrevivir al incendio doméstico que la había dejado marcada. Era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo, y sin embargo, a veces, no podía evitar preguntarse si una vida sin la constante lucha de vivir con sus cicatrices habría sido más fácil. Cuando el autobús se acercó a su parada, Jessica recogió sus cosas, empujando estos pensamientos pesados al fondo de su mente. Bajó del autobús. Los alrededores familiares del vecindario alrededor de la clínica del dermatólogo aparecieron a la vista. El exterior de ladrillo rojo del edificio destacaba contra el cielo brillante. El gran letrero cerca de la entrada mostrando el nombre del doctor y los horarios de atención. Había hecho este viaje tantas veces que probablemente podría caminarlo con los ojos vendados. Justo cuando estaba a punto de cruzar la calle hacia la clínica, algo llamó su atención. Al otro lado de la carretera, había un pequeño kiosco, sus estantes llenos de revistas y periódicos. Entre ellos, Jessica reconoció el mismo periódico que su madre había estado leyendo esa mañana. El que había causado una reacción tan extraña. La curiosidad pudo más que ella. Sabía que tenía algo de tiempo antes de su cita. El doctor siempre estaba un poco retrasado, tomando una decisión en una fracción de segundo. Jessica cruzó la carretera hacia el kiosco. El anciano detrás del mostrador la saludó con un asentimiento amistoso mientras se acercaba. Jessica devolvió el gesto, sus ojos escaneando las pilas de periódicos, hasta que encontró el que buscaba. Compró una copia, las monedas en su billetera tintineando mientras las entregaba. Mientras el anciano le daba el cambio, Jessica echó un vistazo a la portada. El titular principal trataba sobre algún evento político y económico reciente. Nada que pareciera particularmente interesante o impactante. Frunció el ceño ligeramente, preguntándose qué podría haber molestado tanto a su madre. Guardando el periódico bajo el brazo, Jessica cruzó la calle de nuevo y entró en el edificio de la clínica. El familiar olor a antiséptico y el zumbido silencioso del aire acondicionado la recibieron mientras empujaba las puertas de vidrio. En el mostrador de recepción, Jessica pasó por la rutina habitual de registrarse y confirmar su cita. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, le informó que el doctor estaba unos 10 minutos retrasado, pero le aseguró que, como primera paciente, su espera no sería demasiado larga. Jessica asintió, sin sorprenderse por la noticia. Se dirigió al área de espera, acomodándose en un asiento en la esquina. Abriendo el periódico, comenzó a hojear sus páginas, más por el deseo de matar el tiempo que por un interés genuino en su contenido. Mientras se sumergía en el periódico, Jessica sintió una extraña sensación de paz. Con las páginas ocultando su rostro, podía fingir, solo por un momento, que nadie podía ver la cicatriz que había definido gran parte de su vida. Era un pequeño consuelo, pero uno al que se aferraba. Hojeó las diversas secciones,
noticias locales, deportes, entretenimiento, sin prestar mucha atención a ningún artículo en particular. Su mente volvió a la reacción de su madre esa mañana. ¿Qué podría haber en estas páginas que la había sorprendido tanto? Casi sin darse cuenta, Jessica se encontró en la página dedicada a personas desaparecidas. Sus ojos escanearon los diversos rostros e historias, cada una tragedia por derecho propio. Estaba a punto de pasar la página cuando algo la hizo detenerse. Allí, en la esquina de la página había una foto que hizo que su corazón diera un vuelco. Era una imagen de una niña pequeña con cabello rojo ardiente, que se parecía sorprendentemente al suyo. Los rasgos faciales de la niña eran inquietantemente familiares, como mirar una versión más joven de sí misma. La única diferencia era la mejilla clara y sin marcas donde el rostro de Jessica llevaba su cicatriz. Por un momento, Jessica sintió una oleada de empatía. Qué desgarrador debía ser para la familia de esta niña, pensó. Nunca había prestado mucha atención a los anuncios de personas desaparecidas antes, pero ahora, al ver a una niña que casi podría ser su gemela, le golpeó de cerca. Podría ser cualquiera. Se dio cuenta, cualquier familia podría encontrarse en esta terrible situación. Mientras miraba la foto, una extraña sensación comenzó a apoderarse de ella. Había algo en esta niña, algo más allá de la mera semejanza física, que tiraba de ella. Pero antes de que pudiera detenerse en ello, escuchó la voz del doctor llamándola por su nombre. Doblando el periódico y guardándolo en su bolso, Jessica se levantó, empujó los pensamientos sobre la niña desaparecida al fondo de su mente, enfocándose en cambio en la cita que tenía por delante. Jessica entró en la sala de examen, recibida por la familiar visión del Dr. Smith, un hombre de rostro amable en sus 50 años con cabello entrecano y gafas de montura metálica. Él sonrió cálidamente mientras ella tomaba asiento en la camilla. ¿Cómo estás hoy, Jessica?, preguntó el Smith, su voz con el tono gentil de alguien con años de experiencia tratando con pacientes jóvenes. Jessica logró una pequeña sonrisa. Estoy bien, respondió. Las cremas tópicas que me recetó la última vez se han acabado, y es hora de nuestro chequeo regular. El Dr. Smith asintió, tomando nota en su portapapeles. Muy bien, vamos a echar un vistazo entonces. De acuerdo, guió a Jessica para que se recostara en la camilla, ajustando la brillante luz superior. Con manos suaves, comenzó a examinar su rostro, sus ojos escudriñando cada centímetro del tejido cicatricial. Jessica intentó mantenerse quieta, pero no podía evitar sentirse un poco nerviosa. Estas examinaciones siempre la hacían sentir vulnerable, expuesta. La textura de la piel está mejorando, murmuró el Dr. Smith, más para sí mismo que para Jessica. El colágeno parece estar formándose bien, y la pigmentación se ha aclarado algo. El corazón de Jessica dio un salto ante sus palabras. ¿De verdad?, preguntó, incapaz de mantener la esperanza fuera de su voz. No he notado mucho cambio. El Dr. Smith sonrió de manera tranquilizadora. Los cambios son graduales, pero definitivamente están ahí. Continuaremos con la crema tópica recetada. Está haciendo su trabajo. Jessica asintió, pero no podía deshacerse de la sensación de decepción. Los cambios graduales no eran suficientes. Quería más. Tomando una profunda respiración, decidió expresar los pensamientos que la habían estado atormentando. Smith comenzó titubeante. Hay quizás otro plan de tratamiento que funcione más rápido, como tal vez cirugía estética o algo por el estilo. Para su sorpresa, el Dr. Smith no pareció sorprendido por su pregunta. Su expresión permaneció neutral mientras consideraba sus palabras. Bueno, Jessica, dijo con cuidado, hay varias opciones que podríamos considerar, la terapia láser o la cirugía estética,
podrían potencialmente ofrecer resultados más rápidos. Los ojos de Jessica se abrieron con esperanza, pero el Dr. Smith levantó una mano, moderando sus expectativas. Sin embargo, continuó, estos tratamientos vienen con sus propios desafíos. Son considerablemente más caros que los tratamientos tópicos que estamos usando ahora. También pueden ser bastante dolorosos, y los resultados no son instantáneos. Continuó explicando los posibles riesgos y efectos secundarios, cosas que Jessica no había considerado cuando vio las comparaciones de antes y después en las redes sociales. El periodo de recuperación, las restricciones dietéticas, el riesgo de complicaciones. Todo sonaba mucho más intimidante de lo que había imaginado. Oh, dijo Jessica suavemente, su entusiasmo desinflándose. No sabía todo eso. La expresión del Dr. Smith se suavizó. Es eso que estés pensando en tus opciones, Jessica, pero por ahora, creo que mantenernos con la crema tópica es nuestro mejor curso de acción. El progreso es lento, pero es constante y seguro. Jessica asintió, intentando ocultar su decepción. Está bien, acordó. Nos quedaremos con la crema por ahora. El Dr. Smith sonrió alentadoramente. Déjame mostrarte algo, dijo girándose hacia su computadora. Sacó una serie de fotos, imágenes del rostro de Jessica desde que tenía solo 3 años hasta el presente. Mientras Jessica miraba la progresión de las imágenes, podía ver los sutiles cambios de los que había hablado el Dr. Smith. El rojo intenso de la cicatriz se había desvanecido a un rosa más suave, el tejido elevado se había aplanado algo. No era una transformación dramática, pero era progreso. Has recorrido un largo camino, Jessica, dijo el Dr. Smith, gentilmente, y seguiremos trabajando hasta que estés contenta con los resultados. Jessica sintió un nudo formarse en su garganta. Quería creerle, sentirse tan optimista como él sonaba, pero una parte de ella no podía evitar preguntarse si alguna vez estaría realmente contenta con su apariencia. Mientras la cita llegaba a su fin, el Dr. Smith pidió permiso para tomarle una foto, como hacía en cada chequeo. Jessica accedió, sentándose quieta mientras él tomaba una foto bajo la brillante luz de examen. Mientras el Dr. Smith salía para preparar su prescripción, Jessica se encontró sola en la habitación. Sus ojos volvieron a la pantalla de la computadora, donde su yo más joven la miraba. La niña de 3 años en la foto parecía tan pequeña, tan vulnerable. Jessica intentó recordar esa edad, pero sus recuerdos eran borrosos en el mejor de los casos. Casi sin pensar, sacó el periódico de su bolso, volviendo una vez más a la página de personas desaparecidas. Sostuvo la foto de la niña desaparecida junto a la imagen en la pantalla de la computadora. Un escalofrío recorrió su espalda al notar las similitudes. La forma de la nariz, la curva de la ceja, el contorno de los labios, incluso con la cicatriz distorsionando sus rasgos, Jessica podía ver un parecido que iba más allá de la coincidencia. Su mente se aceleró. Intentó recordar fotos de sí misma a esa edad, imágenes que sus padres debieron haber tomado, pero extrañamente, se dio cuenta de que nunca había visto ninguna foto de sí misma menor de 3 años. Qué raro, pensó. Seguramente sus padres habrían tomado fotos de bebé. El sonido del regreso del Dr. Smith la sacó de sus pensamientos. Rápidamente dobló el periódico, guardándolo de nuevo en su bolso. Mientras le entregaba la prescripción, Jessica sintió una pregunta formándose en sus labios, una que nunca había pensado en preguntar antes. Smith comenzó titubeante, su voz apenas un susurro. ¿Puedo preguntarle algo sobre mi cicatriz? El doctor hizo una pausa, sus ojos amables encontrándose con los de ella. Por supuesto, Jessica, ¿qué te gustaría saber? Jessica tomó una profunda respiración,
reuniendo coraje. ¿Por qué estás solo en mi rostro? Quiero decir, si estuve en un incendio doméstico, ¿no debería haber cicatrices en otras partes de mi cuerpo también? Mis padres dijeron que tuvimos suerte de estar vivos, que me encontraron entre los escombros de nuestra casa en llamas, pero las cicatrices están solo en mi rostro. El doctor se recostó en su silla, su expresión pensativa. Bueno, Jessica, es la primera vez que escucho esto. Tus padres me informaron que fue causado por un incendio doméstico, pero no sabía los detalles exactos. Gracias por compartir eso conmigo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El rostro tiene una piel más delgada, lo que podría explicar por qué se vio más gravemente afectado. Pero tienes razón, en la mayoría de los casos de incendios domésticos, esperaríamos ver quemaduras en otras partes del cuerpo también. Jessica sintió un nudo formándose en su estómago. El doctor Smith debió notar su expresión preocupada, porque su tono se suavizó aún más. Jessica, no conozco las circunstancias exactas del incendio ni cómo te afectó. Estas son preguntas que tus padres podrían estar mejor equipados para responder. Jessica asintió, intentando ocultar su decepción. Había esperado que el doctor tuviera alguna idea, alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido. En cambio, se quedó con más preguntas que respuestas. Viendo su expresión desanimada, el doctor Smith se inclinó hacia adelante, su voz gentil pero firme. Jessica, quiero que recuerdes algo. Eres una joven fuerte y hermosa. Tu cicatriz es parte de tu historia, pero no te define. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Jessica ofreció una pequeña sonrisa, apreciando la amabilidad del doctor. Aceptó la crema tópica recetada y el sobre sellado que contenía sus registros médicos. Al salir de la sala de examen, su mente giraba con el peso de la nueva información. En el mostrador de administración de la clínica, Jessica pagó por su chequeo y medicación. Al salir, fue recibida por una ola de aire cálido, un contraste marcado con la atmósfera fresca y estéril de la clínica. Subió al autobús cuando llegó a la parada. En el asiento trasero, Jessica sacó el periódico de nuevo. Esta vez, no solo echó un vistazo a la página de personas desaparecidas, la leyó detenidamente. El nombre de la niña era Jenny Clark, y había desaparecido de un orfanato hace... El corazón de Jessica latía con fuerza mientras leía los detalles. El momento, la edad, la descripción física, todo parecía encajar demasiado perfectamente para ser una coincidencia. Al final del artículo había un número de contacto personal, separado del mensaje estándar de llamar al 9B, y debajo de la foto. Sin realmente pensar por qué, Jessica sacó su teléfono y guardó el número. Se dijo a sí misma que era solo por si acaso escuchaba algo sobre la niña, sintiendo una conexión inexplicable con la historia de Jenny. Mientras el autobús se acercaba a su parada, la mente de Jessica bullía con un torbellino de pensamientos y emoción. Su rostro marcado, el tratamiento alternativo, la niña desaparecida. Todo se entremezclaba en una niebla de incertidumbre. Las calles familiares pasaban desapercibidas, mientras se hundía más en sus pensamientos, preguntándose si debería haber estado más agradecida. Después de todo, vivía una vida mucho mejor que Jenny Clark. ¿No es así? El autobús se detuvo, y Jessica bajó, dirigiéndose hacia casa. Mientras caminaba, una repentina conciencia le erizó los sentidos. Un grupo de chicos se apiñaba en la acera a solo unas casas de distancia. Su estómago se tensó al reconocerlos. Eran los mismos del autobús antes. Sus ojos se fijaron en ella, mientras se acercaba, y Jessica pudo escuchar sus susurros y risas contenidas. Intentó mantener la cabeza alta, ignorarlos como había hecho innumerables veces antes, pero su presencia le hacía sentir la piel de gallina por la ansiedad. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a ellos,
Una de las chicas, claramente la líder del grupo, extendió la mano y agarró el hombro de Jessica, obligándola a girarse hacia ello. Vaya, vaya, se burló la chica, sus ojos brillando con malicia. Si no es el espectáculo de los fenómenos. El corazón de Jessica se aceleró, una mezcla de miedo y rabia recorriéndola. Déjenme en paz, dijo, intentando mantener la voz firme. Ni siquiera los conozco. El grupo se rió, el sonido irritando los nervios de Jessica. Oh, pero sabemos algo sobre ti, intervino otra chica. Apuesto a que todos tus amigos en la escuela adoran pasar tiempo con esa cara. Algo dentro de Jessica se rompió. Años de frustración y dolor reprimidos burbujearon a la superficie. Sin pensar, extendió la mano y agarró un puñado del cabello de la chica líder, tirando con fuerza. La chica gritó de dolor y sorpresa, sus ojos abriéndose por la conmoción antes de entrecerrarse con rabia. Pequeña gruñó, volviéndose hacia uno de los chicos del grupo. Enséñale una lección. Antes de que Jessica pudiera reaccionar, la mano del chico salió disparada, golpeando su mejilla izquierda justo donde estaba su cicatriz. El dolor explotó en su rostro, la piel sensible ardiendo y palpitando. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero Jessica las parpadeó furiosamente, negándose a mostrar debilidad. Estaba a punto de lanzarse contra el grupo, con los puños apretados y lista para pelear, cuando una voz familiar cortó el caos. Oye, ¿qué está pasando aquí? El corazón de Jessica dio un salto de alivio al reconocer la voz de su padre. El grupo de chicos se dispersó como hojas en el viento, claramente sin querer enfrentarse a un adulto enojado. James corrió al lado de Jessica, su rostro una máscara de preocupación. ¿Estás bien, cariño? ¿Te hicieron daño? Incapaz de contener las lágrimas por más tiempo, Jessica se lanzó a los brazos de su padre, sollozando contra su pecho. James la abrazó con fuerza, una mano acariciando suavemente su cabello mientras murmuraba palabras reconfortantes. Después de un momento, James se apartó ligeramente, examinando el rostro de Jessica. Su expresión se oscureció al ver la marca roja que florecía en su mejilla. Vamos a entrar, dijo suavemente. Pondremos algo de hielo en eso. Mientras caminaban la corta distancia hacia su casa, Jessica se apoyaba pesadamente en su padre, los eventos del día alcanzándola. Se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Dentro, James guió a Jessica a una silla en la mesa del comedor antes de dirigirse a la cocina. Regresó momentos después, con una bolsa de hielo envuelta en una suave toalla. Con cuidado, la presionó contra la mejilla de Jessica, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y rabia apenas contenida. Lamento mucho que esto te haya pasado, dijo suavemente. Esos chicos no tenían derecho a tratarte así. Jessica asintió, haciendo una mueca ligeramente por la presión en su piel sensible. El frescor del hielo era reconfortante, pero hacía poco para aliviar el dolor en su corazón. Años de acoso, de sentirse diferente y aislada, parecían derrumbarse sobre ella de una vez. «Porque yo», susurró, su voz quebrándose. «¿Por qué tuvo que pasarme esto?» La expresión de James se suavizó, su mano libre extendiéndose para tomar la de Jessica. «Ojalá tuviera una respuesta para ti, cariño, pero lo que sí sé es que eres fuerte, valiente y hermosa, con cicatrices y todo». «No me llames hermosa», dijo Jessica, su voz quebrándose. «Todos los adultos siguen diciendo eso, pero no es verdad». Justo entonces, Catherine irrumpió en la habitación, su rostro pálido por la preocupación. «¿Qué pasó?», exigió, corriendo al lado de Jessica. «Escuché llanto». «¿Estás bien, cariño?». Mientras James explicaba la situación, la expresión de Catherine pasó por sorpresa, rabia y finalmente una profunda tristeza. Se arrodilló junto a la silla de Jessica, envolviendo a su hija en sus brazos. «Oh,
Mi dulce niña, murmuró. Lo siento tanto. Por un momento, Jessica permitió que la presencia de sus padres la consolara, pero mientras el shock inicial del incidente comenzaba a desvanecerse, su mente volvió a los eventos en el consultorio del doctor, al artículo del periódico que había planteado tantas preguntas. Tomando una profunda respiración, Jessica se apartó del abrazo de su madre. La cita dijo, su voz ahora más firme. ¿Querías saber cómo fue? Que Tyran asintió, claramente aliviada de tener algo más en qué enfocarse. Sí, por supuesto, que dijo el doctor. Jessica dudó por un momento, insegura de cómo abordar el tema del tratamiento alternativo. Finalmente, decidió ser directa. Dijo que las cremas tópicas están funcionando, pero lentamente. Mencionó que hay otras opciones que podríamos considerar en el futuro, como la terapia láser. Observó cuidadosamente a sus padres mientras hablaba, notando cómo intercambiaban una rápida mirada. Me mostró fotos, continuó Jessica, de cómo ha cambiado mi cicatriz desde que tenía 3 años. Ahí fue cuando comencé a verlo, ¿verdad? El rostro de Ketren palideció ligeramente, y Jessica notó que las manos de su madre temblaban apenas. ¿Fotos? Repitió Ketren, su voz más aguda de lo habitual. ¿Qué tipo de fotos? Jessica frunció el ceño, confundida por la reacción de su madre. Solo las que toman en cada chequeo, explicó. Mamá, ¿por qué estás actuando tan raro? Has estado extraña todo el día. James se aclaró la garganta, claramente tratando de llevar la conversación a un terreno más seguro. Centrémonos en lo que dijo el doctor sobre las opciones de tratamiento. Dijo que cuando llegue el momento, hablaremos con él nosotros mismos sobre estas alternativas, pero por ahora, simplemente no tenemos el dinero para tratamientos costosos. Estamos ahorrando para tu matrícula de secundaria, ¿recuerdas? Jessica sintió una ola de decepción recorrerla. Sabía que era una posibilidad remota, pero escuchar que se confirmaba aún dolía. Asintiendo en silencio, se levantó, de repente sintiendo la necesidad de estar sola. Voy a mi cuarto, murmuró, tomando su bolso y dirigiéndose a las escaleras. Mientras subía, podía escuchar las voces apagadas de sus padres detrás de ella, pero no podía distinguir lo que decían. En el santuario de su habitación, Jessica se arrojó sobre su cama sintiéndose completamente agotada. Los eventos del día giraban en su mente, el extraño artículo del periódico, la cita con el doctor, el enfrentamiento con los acosadores. Todo se sentía demasiado para procesar. Alcanzando su teléfono, los dedos de Jessica se detuvieron sobre el contacto de Sophie. Necesitaba hablar con alguien, compartir el peso de todo lo que sentía, pero justo cuando estaba a punto de escribir un mensaje, sus ojos se posaron en el número que había guardado antes, el contacto del anuncio de personas desaparecidas. Casi sin pensar, Jessica abrió un nuevo mensaje, y escribió, «Hola, mi nombre es Jessica. Vi el artículo de la persona desaparecida en el periódico de hoy». Su pulgar se detuvo sobre el botón de enviar durante lo que pareció una eternidad. Una parte de ella sabía que esto era irracional. ¿Qué esperaba lograr? No tenía información sobre la niña. Sin embargo, otra parte de ella, impulsada por un extraño e inexplicable vacío que anhelaba conexión, la empujó hacia adelante. Tomando una profunda respiración, Jessica presionó enviar. Tan pronto como el mensaje se fue, el arrepentimiento la invadió. ¿Qué había hecho? ¿Y si Sien estaba al otro lado de ese número? Pensaba que era una bromista. Gimió, enterrando su rostro en la almohada. Estúpida, 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 murmuró para sí misma. Pero el mensaje estaba enviado, y no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Todo lo que podía hacer era esperar y ver si habría una respuesta,
e intentar darle sentido a la creciente sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía comenzar a imaginar. Jessica aún se estaba reprendiendo por enviar el texto cuando escuchó un suave golpe en su puerta. Rápidamente bloqueó la pantalla de su teléfono mientras la puerta se abría, revelando a Catherine y James. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y disculpa. «Hola, cariño», dijo James suavemente. «¿Podemos entrar?» Jessica asintió, sentándose en su cama mientras sus padres entraban en la habitación. Catherine se sentó en el borde de la cama, mientras James se apoyaba contra el escritorio. «Queríamos disculparnos», comenzó Catherine. «Sé que he estado actuando de manera extraña hoy. Es solo que bueno, es ese momento del mes, y mis hormonas están por todas partes». Jessica no pudo evitar soltar una risita, aunque logró una pequeña sonrisa. «Mamá, ¿en serio?» James rió, sacudiendo la cabeza. «Lo que tu madre intenta decir es que lamentamos si hemos estado un poco fuera de lugar hoy. No queremos que pierdas la esperanza, Jess. Queremos que tengas el mejor tratamiento posible. Y vamos a trabajar duro y ahorrar para que puedas obtener esa terapia láser cuando sea el momento adecuado». Jessica sintió una calidez extenderse por su pecho ante las palabras de su padre. «¿De verdad?», preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. Ketron asintió, extendiendo la mano para apretar la de Jessica. «De verdad, te queremos mucho, cariño. Solo queremos lo mejor para ti». Sintiéndose abrumada por la emoción, Jessica se inclinó hacia adelante para abrazar a su madre. Mientras lo hacía, los ojos de Ketron cayeron sobre el bolso de Jessica, donde la esquina del periódico era visible. El cuerpo de Ketron se tensó, sus brazos soltándose de alrededor de Jessica. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su voz, de repente tensa. Jessica se apartó, confundida por el cambio abrupto en el comportamiento de su madre. «El periódico. Lo compré en un kiosco cerca del consultorio del doctor», explicó. «¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?». El rostro de Catherine se había puesto pálido, sus ojos dirigiéndose a James con una mirada de pánico. James dio un paso adelante, su expresión de repente seria. «Jessica, ese periódico no es apropiado para alguien de tu edad». Jessica se levantó, la frustración burbujeando dentro de ella. «¿Qué? Es solo un periódico, no una revista para adultos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ambos están actuando tan raro por esto?». Catherine alcanzó el bolso, pero Jessica lo apartó de un tirón. «No», dijo Jessica con firmeza. «Quiero saber qué está pasando». «Has estado actuando extraño todo el día, mamá. Primero te asustas por el periódico esta mañana, luego por las fotos en el consultorio del doctor, y ahora esto. ¿Qué no me están diciendo?». La tensión en la habitación era palpable. James y Catherine intercambiaron una mirada que Jessica no pudo descifrar del todo. Era una mezcla de miedo, culpa y algo más. Algo que hizo que el corazón de Jessica se acelerara con aprensión. Antes de que Jessica pudiera decir algo más, James se acercó rápidamente y arrancó el periódico de su bolso. Su rostro era una máscara de preocupación y algo más, miedo. «Papá», exclamó Jessica, una oleada de rabia creciendo dentro de ella mientras alcanzaba el periódico. «No soy una niña pequeña. Puedo leer un periódico. ¿Por qué no confían en mí?», exigió. «¿Qué están haciendo? Devuélvanmelo». James sostuvo el periódico fuera de su alcance. «Jessica, por favor, esto no es para que lo leas. Somos tus padres, y sabemos qué es lo mejor para ti». Jessica sintió la rabia creciendo dentro de ella. «No tienen sentido». Catherine se levantó, su rostro pálido. «Jessica, cariño, por favor intenta entender. Hay cosas en el mundo para las que aún no estás lista. Solo estamos tratando de protegerte». Jessica miró entre sus padres,
la confusión y la frustración luchando dentro de ella. ¿Protegerme de qué? De las noticias del mundo. No tienen sentido. Estoy harta de que todos me digan qué puedo y no puedo hacer, qué puedo y no puedo saber. La tensión en la habitación era palpable. James y Catherine intercambiaron otra mirada, que Jessica no pudo descifrar del todo antes de que simplemente se fueran. La puerta cerrándose detrás de ellos con una finalidad que resonó en los huesos de Jessica. Se quedó allí, con el pecho agitado, las lágrimas pinchando en las esquinas de sus ojos. La habitación que siempre había sido su santuario ahora se sentía como una prisión. Con manos temblorosas, alcanzó su teléfono de nuevo. Necesitaba salir, necesitaba hablar con alguien que no la tratara como a una niña. Marcó el número de Sophie, cada timbrado aumentando su desesperación. «Hola», la voz de Sophie llegó, teñida de sorpresa. «Soph», la voz de Jessica se quebró. «Necesito verte». «No puedo quedarme aquí ahora mismo. Puedo ir a tu casa, tal vez para una pijamada». Podía escuchar la preocupación en la voz de Sophie. «Por supuesto, Jess. ¿Qué pasa? Suenas molesta. Te lo explicaré cuando llegue», prometió Jessica. «Solo, realmente necesito a mi mejor amiga ahora mismo». Al terminar la llamada, los ojos de Jessica cayeron sobre su reflejo en el espejo. La cicatriz en su mejilla parecía más prominente que nunca. Con una determinación en su mandíbula, recogió su bolso de los estantes y arrojó ropa en una bolsa para pasar la noche. Sus movimientos estaban impulsados por una mezcla de rabia y determinación. Cada artículo que empacaba se sentía como un acto de desafío contra la atmósfera sofocante que había descendido sobre su hogar. Su mente corría, juntando los extraños eventos del día, el periódico, las reacciones extrañas de sus padres, la niña en el anuncio de personas desaparecidas que se parecía tanto a ella. Todo giraba en un torbellino vertiginoso de preguntas y sospechas. Jessica tomó una profunda respiración, preparándose para la confrontación que sabía que vendría. Las escaleras crujieron bajo sus pies, mientras descendía, cada paso sintiéndose como una cuenta regresiva hacia algo monumental. Encontró a sus padres en la sala de estar, sus susurros apagados cortándose abruptamente. Cuando entró, la tensión en el aire era palpable, lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. «Voy a casa de Sophie», anunció Jessica, su voz más firme de lo que sentía. «Tomaré el autobús». Sus padres intercambiaron una mirada, que envió un escalofrío por la columna de Jessica. Era una mirada cargada de palabras no dichas y significados ocultos. Su padre se aclaró la garganta, mirando el reloj en la pared. «Ya son las 6:00 de la tarde. Jess, se está haciendo tarde. Te llevaremos». «No es necesario», replicó Jessica, su mano apretando la correa de su bolso. «Puedo cuidarme sola». Su madre dio un paso adelante, su rostro una máscara de remordimiento. «Cariño, lamento que hayamos reaccionado exageradamente antes». Extendió el periódico. Una oferta de paz, que se sentía demasiado poco y demasiado tarde. «Toma, aquí tienes. No deberíamos haber hecho tanto alboroto». Los ojos de Jessica se entrecerraron. «Devolverme el periódico no arregla nada. ¿Qué está pasando realmente? Y no me digas que es por tu periodo, mamá». Sus padres comenzaron una explicación sobre el estrés financiero y las presiones del trabajo, sus palabras pasando sobre Jessica como una ola de ruido blanco. Todo sonaba tan ensayado, tan vacío. Su madre desapareció en la cocina, regresando momentos después con un vaso de agua tibia. «Toma, cariño. Esto te ayudará a calmarte». Jessica aceptó el vaso, tomándolo más por hábito que por una sed genuina. El agua tibia se deslizó por su garganta, calmándola y anclándola al presente. Con cada sorbo, sintió que algo de la tensión comenzaba a abandonar su cuerpo. «Está bien», concedió,
Pueden llevarme, pero quiero que se vayan en cuanto lleguemos a casa de Sophie. Subieron al coche, y mientras James comenzaba a salir del camino de entrada, los párpados de Jessica se sintieron inexplicablemente pesados. Apoyó su cabeza contra el cristal frío de la ventana, observando cómo las calles familiares de su vecindario se desvanecían en un territorio desconocido. Algo le molestaba en el fondo de su mente. Una campana de advertencia amortiguada por una niebla creciente de somnolencia. Este no era el camino a casa de Sophie, pero antes de que pudiera expresar su preocupación, la oscuridad se filtró en los bordes de su visión, y Jessica cayó en un sueño profundo y antinatural. Lo último que registró fue el sol poniente en el horizonte, su resplandor ardiente, un testigo silencioso del misterio que se desplegaba en su vida. La conciencia de Jessica lentamente se abrió camino a través de capas de niebla. Sus párpados se abrieron, pesados y desobedientes. El mundo a su alrededor se enfocó, desconocido y desorientador. Desaparecieron los suaves contornos de su habitación, reemplazados por los confines estrechos de lo que gradualmente reconoció como su caravana de vacaciones. La realización la golpeó como un cubo de agua helada. Esto no era la casa de Sophie, ni siquiera era su vecindario. A través de la pequeña ventana, podía ver un bosque denso presionando desde todos lados, los últimos vestigios del crepúsculo pintando el cielo en profundos morados y azules. El pánico recorrió sus venas, ahuyentando los últimos restos de somnolencia. «Mamá, papá», llamó, su voz, ronca y desconocida para sus propios oídos. Ketran y James aparecieron en su campo de visión, sus rostros grabados con una mezcla de preocupación y culpa. La vista de ellos, tan familiares pero de repente tan extraños, envió un escalofrío por la columna de Jessica. «¿Qué es esto?», exigió Jessica, luchando por sentarse. Sus extremidades se sentían pesadas, descoordinadas. «¿Por qué estamos aquí? Se suponía que me llevarían a casa de Sophie». James se sentó en el borde de la pequeña cama de la caravana, su peso haciendo que todo el vehículo se moviera ligeramente. «Solo queríamos pasar un tiempo contigo, cariño», dijo, su voz suave pero tensa. «Después de la discusión, sentimos que todos necesitábamos alejarnos de casa por un tiempo». Ketron asintió, acomodándose en una silla cercana. «Te quedaste dormida en el camino hacia aquí», añadió. «Debes haber estado muy cansado». La mente de Jessica corría, las piezas de un rompecabezas que no quería resolver encajando en su lugar. «No estaba cansada», dijo lentamente, sus ojos entrecerrándose. «No es ni cerca de mi hora de dormir. Había algo en ese agua que me diste, ¿verdad?» El rostro de Catrat palideció. «¿Qué disparate es este?», dijo su voz subiendo una octava. «Somos tus padres, Jessica. Nunca te haríamos daño de esa manera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y ominosas. El corazón de Jessica latía en su pecho, cada latido un recordatorio de lo mal que se sentía todo esto. «Sea lo que sea esto», dijo su voz temblando ligeramente, «le prometí a Sophie que iría a su casa. No puedo dejarla esperando. Quiero ir a casa». Hizo ademán de levantarse, de empujar a sus padres, y salir de este espacio claustrofóbico. Pero mientras se movía, la mano de James salió disparada, agarrando su brazo con una fuerza inesperada. «Jessica», dijo, su voz baja y seria, «sabemos que viste la imagen de la persona buscada en el periódico. No es lo que piensas. Solo hicimos esto por tu propio bien». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El aliento de Jessica se quedó atrapado en su garganta, su mente tambaleándose. «¿De qué están hablando?», susurró, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. «Necesitamos contarte algo, Jessica, algo que debimos haberte dicho hace mucho tiempo»,
Y así en los confines estrechos de la caravana, con el bosque presionando a su alrededor como algo vivo, los padres de Jessica comenzaron a desentrañar la mentira que había sido toda su vida. Hablaron de una red de tráfico, de un orfanato, de una niña de 2 años con cabello rojo ardiente y un rostro marcado. Hablaron de su desesperado deseo de tener un hijo, de la adopción ilegal que había traído a Jessica a sus vidas. Hablaron de un incendio en un almacén, de secuestradores que querían deshacerse de una niña dañada, de su decisión de salvarla y criarla como propia. Cada palabra era como un golpe físico, destrozando la comprensión de Jessica sobre sí misma, su familia, su mundo entero. Escuchó en un silencio atónito, su mente luchando por procesar la enormidad de lo que estaba oyendo. Cuando terminaron, el silencio en la caravana era ensordecedor. Jessica podía escuchar su propio latido, fuerte y errático en sus oídos. Miró a las personas que había llamado mamá y papá toda su vida, viéndolos como si fuera la primera vez. Entonces, dijo su voz, apenas un susurro, ¿realmente soy ella? La niña del periódico, Jenny Clark. James asintió, su rostro una máscara de angustia. Sí, dijo simplemente. Jessica sintió como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando esta escena desarrollarse desde la distancia. ¿Por qué?, preguntó su voz quebrándose. ¿Por qué no me lo dijeron todo este tiempo? Esto no es salvarme, esto es mentirme durante años. Teníamos miedo, dijo Catherine, extendiendo la mano para tocar la de Jessica. Jessica retrocedió ante el contacto. Teníamos miedo de perderte. Jessica soltó una risa amarga. Entonces no confían en mí, la persona que dicen amar más en el mundo. La familia se supone que confía entre sí, papá. No guardan secretos como este. Se levantó, sus piernas temblorosas, pero sosteniéndola. Quiero ir a la policía, dijo. Quiero encontrar a mi verdadera familia. Jonik sacudió la cabeza vehementemente. No podemos hacer eso, Jessica. Eras de un orfanato. No tienes ninguna familia ahí fuera. La policía solo te pondría de nuevo en el sistema. ¿Es eso lo que quieres? Solo tienes 12 años. Aún eres menor, como si fuera una señal. Jessica sintió su teléfono vibrar en su bolsillo. Lo sacó, viendo una notificación de un nuevo mensaje. Era una respuesta al texto que había enviado antes al número del anuncio de personas desaparecidas. Con el corazón acelerado, Jessica levantó la vista hacia James y Catherine. Alguien ha estado poniendo esos avisos en el periódico, dijo, su voz ganando fuerza. Alguien allá afuera me está buscando. Alguien que se preocupa lo suficiente como para seguir buscando después de 10 años. El orfanato no haría eso. La mirada de pánico que cruzó los rostros de sus padres, le dijo a Jessica todo lo que necesitaba saber. En ese momento, se dio cuenta de que su vida tal como la conocía había terminado. La atmósfera en la caravana cambió, la tensión crepitando como electricidad en el aire. James y Catherine intercambiaron una mirada de pánico desenfrenado, sus rostros perdiendo color. ¿Qué hiciste? La voz de James era apenas un susurro, pero llevaba el peso de un grito. Enviaste un mensaje al número. Antes de que Jessica pudiera reaccionar, James se lanzó hacia adelante, arrancando el teléfono de sus manos con un movimiento rápido y violento. Lo arrojó contra la pared de la caravana. El sonido del vidrio y el plástico rompiéndose resonó en el pequeño espacio. Jessica miró los restos rotos de su teléfono, su corazón rompiéndose junto con él. La realización la golpeó como un golpe físico. Estaban aquí, en esta área remota de camping, por una razón. Habían planeado esto para mantenerla alejada del mundo, de la verdad. Las lágrimas brotaron en sus ojos, una mezcla de rabia, miedo y desamor. ¿Cómo pudieron?, susurró, su voz temblando.
Todos estos años, todo fue una mentira. El tenso silencio fue roto de repente por un golpe fuerte en la puerta de la caravana. Los tres se congelaron, los ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. «Hola», llamó una voz áspera desde afuera. «¿Está todo bien ahí dentro? No solemos ver gente por aquí a esta hora del año». La mente de Jessica corrió. Esta era su oportunidad. Antes de que James o Catherine pudieran detenerla, corrió hacia la puerta, abriéndola de un tirón. El aire fresco de la noche golpeó su rostro mientras tropezaba hacia afuera, quedando cara a cara con un hombre mayor, el dueño del camping. Se dio cuenta. Su rostro arrugado se llenó de preocupación al ver su apariencia desaliñada y sus mejillas manchadas de lágrima. «Por favor», jadeó Jessica, sus palabras saliendo en una ráfaga. «Ayúdeme, llame al 911. Mis padres me secuestraron. No son mis verdaderos padres». Los ojos del hombre se abrieron por la conmoción, moviéndose entre Jessica y los rostros atónitos de James y Catherine en la puerta de la caravana. En ese momento de confusión, James y Catherine tomaron una decisión en una fracción de segundo. Empujaron a Jessica, corriendo hacia la oscuridad del bosque. «Oye», gritó el dueño del camping tras ellos, pero ya habían desaparecido en las sombras. Se volvió hacia Jessica, su rostro suavizándose con compasión. «Vamos, te llevaré adentro. Llamaré a la policía de inmediato». Jessica se dejó llevar al vestíbulo de la casa del camping, su mente girando. Los eventos de las últimas horas se sentían como un sueño surrealista, o una pesadilla. Al entrar en el vestíbulo cálidamente iluminado, el contraste con la caravana oscura y estrecha era marcado. Jessica se hundió en un sillón mullido, sus piernas finalmente cediendo. El dueño del camping, que se presentó como el señor Thompson, llamó rápidamente a la policía. Jessica podía escuchar su voz baja y urgente mientras explicaba la situación. En minutos, el sonido de sirenas acercándose llenó el aire. Dos oficiales de policía llegaron primero, sus rostros serios al tomar en cuenta la escena. Jessica relató su historia, su voz temblando pero decidida. Les habló del periódico, de la revelación en la caravana, del mensaje de texto que había enviado, y de cómo James y Catherine habían huido al bosque. Los oficiales intercambiaron una rápida mirada. Uno de ellos alcanzó su radio, su voz nítida y autoritaria. «Despacho, aquí el oficial Martínez. Necesitamos unidades adicionales en el camping Whispering Pines. Dos sospechosos han huido al bosque circundante. Solicitamos un equipo de búsqueda y establecer un perímetro». La radio crujió con una respuesta rápida. «Entendido, oficial Martínez. Unidades adicionales están en camino. La unidad K9 también está siendo despachada». Jessica observó mientras el segundo oficial salía, el haz de su linterna cortando la oscuridad, mientras escaneaba la línea de árboles. El camping, antes pacífico, ahora zumbaba con tensión y urgencia. El oficial Martínez se volvió hacia Jessica, su rostro suavizándose. «No te preocupes», le aseguró, «tenemos equipos buscándolos ahora, y estamos estableciendo un perímetro alrededor de todo el camping. No llegarán lejos». Como para enfatizar sus palabras, más coches de policía comenzaron a llegar, sus luces pintando la noche en destellos de rojo y azul. Jessica observó a través de la ventana del vestíbulo mientras los oficiales se dispersaban, algunos dirigiéndose al bosque con linternas, mientras otros comenzaban a asegurar las salidas del camping. Uno de los oficiales recién llegados se acercó a Jessica. «Te llevaremos a la estación ahora para resolver esto», dijo amablemente. «¿Hay alguien a quien te gustaría que contactemos por ti?» Jessica pensó por un momento. «Mi amiga Sophie», dijo. «Se suponía que iba a ir a su casa esta noche. Debe estar muy preocupada». El oficial asintió,
prometiendo hacer la llamada. Mientras llevaban a Jessica al coche de policía, sintió una extraña mezcla de emociones: miedo por el futuro desconocido, alivio por finalmente saber la verdad, y un destello de esperanza de que quizás su verdadera familia estaba allá afuera esperándola. Mientras el coche de policía se alejaba del camping, Jessica observó cómo el bosque se desvanecía en el retrovisor. La vida que había conocido desaparecía junto con él, pero adelante yacía la promesa de respuestas, de verdad, de su verdadera identidad. A pesar de la incertidumbre, Jessica sintió una oleada de determinación. Lo que viniera después, lo enfrentaría de frente. El coche aceleró a través de la noche, llevándola hacia un futuro que nunca podría haber imaginado. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a aparecer en el horizonte, Jessica cerró los ojos, enviando una oración silenciosa al universo. En algún lugar allá afuera, esperaba, había una familia, su verdadera familia, que nunca había dejado de buscarla. Y ahora, finalmente, ella también los estaba buscando. La estación de policía zumbaba con actividad, mientras conducían a Jessica a través de sus corredores iluminados por luces fluorescentes. El olor a café y papel impregnaba el aire, mezclándose con la tensión subyacente de un lugar donde los eventos que cambian la vida eran algo cotidiano. Para Jessica, se sentía como adentrarse en otro mundo, uno donde la verdad que acababa de descubrir finalmente sería reconocida y tratada. Dos oficiales de rostro amable la escoltaron dentro, su presencia extrañamente reconfortante en este extraño mundo nuevo en el que se encontraba. Las luces fluorescentes zumbaban arriba mientras la llevaban por un corredor y hacia una pequeña sala de entrevista. Toma asiento, Jessica, dijo uno de los oficiales gentilmente. Solo necesitamos hacerte algunas preguntas. Jessica asintió, hundiéndose en la dura silla de plástico. Relató su historia, una vez más, su voz volviéndose más firme mientras hablaba. Les habló del periódico, de la confrontación con sus padres, de las revelaciones en la caravana. Cuando mencionó el mensaje de texto que había enviado al número en el anuncio de personas desaparecidas, los oficiales intercambiaron una mirada significativa. ¿Dijiste que encontraste este número en el periódico?, preguntó un oficial, tomando notas. Jessica asintió. Sí, estaba en la sección de personas desaparecidas. Había una foto de una niña que se parecía mucho a mí. El oficial asintió, su pluma rascando en el cuaderno. Tendremos que investigar eso. ¿Puedes mostrarnos el mensaje? El rostro de Jessica cayó. Mi padre lo arrojó contra la pared cuando descubrió que envié el mensaje, pero recuerdo partes de la respuesta. Era de alguien llamada Samantha Clark. Dijo que era la hermana de Jenny Clark. Los oficiales intercambiaron otra mirada. Uno de ellos se levantó. Voy a hacer que alguien contacte a esta Samantha Clark. Deberíamos traerla si es posible. Mientras un oficial salía de la habitación, el otro se volvió hacia Jessica. Vamos a pasar tu nombre por nuestro sistema, Jessica. ¿O deberíamos usar Jenny? Jessica dudó. El nombre Jenny aún le resultaba extraño, pero algo en él resonaba profundamente dentro de ella. Tal vez intenten con ambos, sugirió. El oficial asintió, tecleando en una computadora. Después de unos momentos, levantó la vista, su expresión seria. Parece que hay algunas inconsistencias en tus registros antes de los 3 años. Esto corrobora tu historia. Jessica sintió una mezcla de vindicación y tristeza recorrerla. ¿Pueden averiguar quiénes son mis verdaderos padres?, preguntó titubeante. El rostro del oficial se suavizó. Lo siento, Jessica, pero me temo que tenemos malas noticias. Según nuestros registros, tú y tu hermana mayor fueron llevadas al orfanato cuando eran muy pequeñas. No hay información sobre tus padres. Fueron encontradas abandonadas en la calle.
Las palabras golpearon a Jessica como un golpe físico. Había esperado, en lo más profundo de su ser, que descubrir su verdadera identidad la llevaría a sus verdaderos padres, pero parecía que esa puerta estaba cerrada antes de que se hubiera abierto por completo. Justo entonces, hubo un golpe en la puerta. Otro oficial entró, su expresión grave. «Hemos localizado y arrestado al señor y la señora Fisher», informó. «Están siendo procesados ahora, y serán traídos para ser interrogados en breve». Jessica asintió, un nudo formándose en su garganta. A pesar de todo, una parte de ella aún se preocupaba por James y Catherine. Ellos la habían criado. Después de todo, pero las mentiras, el secuestro, todo era demasiado. Antes de que pudiera detenerse en estas emociones conflictivas, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, una joven entró, acompañada por otro oficial. El aliento de Jessica se quedó atrapado en su garganta. La mujer se parecía tanto a ella, el mismo cabello rojo ardiente, los mismos ojos verdes, pero donde el rostro de Jessica llevaba cicatrices, el de esta mujer era liso y sin imperfecciones. «Jenny», susurró la mujer, su voz temblando de emoción. Jessica se levantó, sus piernas temblorosas. «¿Eres Samantha?», preguntó, apenas atreviéndose a creerlo. La mujer asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. En 2 pasos rápidos, cruzó la habitación, y envolvió a Jessica en un abrazo apretado. «Oh, Jenny», sollozó, «he estado buscándote durante tanto tiempo». Jessica devolvió el abrazo, sintiéndose extraña, y al mismo tiempo curiosamente correcta. Cuando se separaron, Samantha mantuvo sus manos en los hombros de Jessica, mirándola intensamente. «Probablemente no me recuerdas», dijo Samantha suavemente. «Tenías solo 2 años cuando desapareciste. Yo tenía 8. Jessica negó con la cabeza. «Lo siento, no recuerdo nada de antes. Antes de James y Catherine». La expresión de Samantha se oscureció al mencionar esos nombres, pero rápidamente se suavizó. «Está bien, ahora tenemos tiempo». Los oficiales les dieron un momento antes de interrumpir suavemente. «Nos gustaría realizar una prueba de ADN para confirmar su parentesco», explicó uno de ellos. «¿Está bien para ambas?». Tanto Jessica como Samantha asintieron de acuerdo. Llamaron a un técnico, y las muestras de hisopo se recolectaron rápidamente de ambas. Mientras el técnico recolectaba las muestras y mencionaba que estarían listas en las próximas 12 horas, Samantha se volvió hacia Jessica, su expresión seria. «Necesito contarte más sobre nuestro pasado», comenzó. «Crecimos juntas en el orfanato». Jessica frunció el ceño, intentando procesar esta nueva información. «No recuerdo eso», respondió, su voz apenas un susurro. «Lo sé», continuó Samantha, su mirada suavizándose. «Ninguna de nosotras recuerda a nuestros padres, pero yo siempre cuidé de ti. Cuando desapareciste, nunca dejé de buscarte». Jessica sintió las lágrimas brotar en sus ojos. «¿Has estado poniendo esos anuncios en el periódico todo este tiempo?». Samantha asintió. «Empecé tan pronto como fui lo suficientemente mayor para tener un trabajo. He estado ahorrando, poniendo anuncios cada año en tu cumpleaños. Simplemente, no podía soportar la idea de que estuvieras ahí fuera, sin saber quién eras realmente». Un trabajador de servicios infantiles entró en la habitación, explicando que necesitarían hacer arreglos para el cuidado de Jessica. Samantha habló de inmediato. «Tengo mi propio apartamento», dijo. «Tengo 18 años. Ahora, tengo un trabajo, puedo cuidar de Jenny». El trabajador asintió, tomando notas. «Necesitaremos pasar por un proceso de verificación, pero dadas las circunstancias, parece la mejor opción». A medida que la noche avanzaba,
Jessica se sentía abrumada por el torbellino de eventos. Todo su mundo había sido puesto patas arriba en el lapso de un día. Había perdido a los padres que pensó que eran suyos, y ganado una hermana que nunca supo que tenía. Desde la sala de entrevistas, Jessica podía escuchar el sonido de una sirena policial acercándose. Fue a la ventana y vio un coche patrulla deteniéndose. 2 oficiales salieron, escoltando a James y Catherine en esposas. El corazón de Jessica se contrajo al verlos. Estas personas la habían criado, amado, cuidado. También le habían mentido, la habían secuestrado, le habían ocultado su verdadera identidad. Las emociones conflictivas eran casi demasiado para soportar. Samantha se acercó a su lado, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Todo va a estar bien, Jenny», dijo suavemente. «Ahora estamos juntas. Lo resolveremos». A medida que la noche continuaba, Jessica se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Los eventos de las últimas 24 horas se reproducían en su mente como una película surrealista. El mundo que había conocido se había hecho añicos, solo para ser reconstruido de una manera que nunca podría haber imaginado. El peso de estas revelaciones presionaba fuertemente sobre sus hombros, pero también había una extraña sensación de ligereza, la ligereza de la verdad finalmente desvelada. Trazó distraídamente la cicatriz en su rostro, la marca que había definido gran parte de su vida. Durante años, había creído que era el resultado de un trágico accidente, un recordatorio de los padres que la habían salvado. Ahora se daba cuenta de que era algo completamente diferente, un símbolo de una vida robada, de verdades ocultas, de una familia separada. Sin embargo, al mirar a Samantha, sentada cerca, la cicatriz se sentía menos como una carga y más como una conexión con esta hermana recién encontrada, un hilo visible en el tapiz de su historia compartida. Los pensamientos de Jessica volvieron a James y Catherine. A pesar de la ira y la traición que sentía, una parte de su corazón dolía por ellos. Ellos la habían criado, amado, estado allí para cada rodilla raspada y cada triunfo. Sus acciones eran imperdonables, pero no podía negar los años de cuidado y afecto. La complejidad de sus emociones hacia ellos era una carga que sabía que llevaría durante mucho tiempo. Mientras estaba allí, en el precipicio de su nueva vida, Jessica se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Habría batallas legales, obstáculos emocionales, y toda una nueva identidad con la que tendría que reconciliarse. El camino por delante era incierto, lleno de promesas y desafíos, pero por primera vez en su vida, Jessica sintió que estaba exactamente donde debía estar. La verdad, tan dolorosa y desorientadora como había sido, también la había liberado. Ya no vivía una vida construida sobre mentiras, sin importar cuán bien intencionadas fueran esas mentiras.